Mis amados hermanos, leímos un pasaje del libro de Habacuc, pero vamos a estar hablando un poco del libro. No es muy largo, es un libro que es de 3 capítulos y es bastante fácil de leer, pero hay que entender bien el contexto histórico, social que estaba viviendo Habacuc para entender las palabras, tanto los cuestionamientos que hace Habacuc a Dios, como también la respuesta que viene de Dios a Habacuc, y esta expresión de esperanza y de fe en Dios que hace Habacuc ya al final del capítulo. El teólogo e historiador doctor César Vidal, en su comentario bíblico de este pasaje de Habacuc, reformuló esos textos bíblicos del versículo 17 y 19, ¿verdad? Que yo lo leí, pero lo voy a leer nuevamente. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Esto lo expresó Habacuc en aquel momento, y vamos a hablar breve un poco de ese contexto, pero retrotrayendo ese pasaje, esa palabra al tiempo de nosotros, a que podamos entenderlo con el lenguaje nuestro del día de hoy. El doctor César Vidal, teólogo, en su comentario bíblico reformuló este pasaje adaptado a nuestra situación, al contexto de hoy, de la siguiente manera: aunque las empresas no creen puestos de trabajo, aunque las perspectivas laborales sean cero, aunque la economía se estanque y no se sepa cómo llegaremos a final de mes, aunque dejemos de disponer de ahorros y no tengamos con qué afrontar el mañana, a pesar de todo, yo me alegraré en el Señor y me gozaré en el Dios de mi salvación. Alabado sea el nombre del Señor. Porque la circunstancia, nuestra fe no depende de la circunstancia. Nuestra confianza en Dios va a ser ahí, debe estar ahí tanto cuando estamos en la parte de arriba de la rueda, como decimos en puertorriqueño, como cuando estamos en la parte de abajo de la rueda. Siempre nuestra fe tiene que estar anclada. Y yo le diría más, cuando la situación es oscura, porque ese es el signo de la vida. Cuando usted lee los salmos, los 150 salmos, usted va a ver siempre un patrón. El patrón es: a veces estoy bien, están las cosas saliéndome bien, todo maravilloso, y ahí el salmista alabanza al Señor porque Él es grande, porque Él es maravilloso, porque Él es bueno, porque para siempre su misericordia. Todo está piche sangrín, como decimos en puertorriqueño. Pero de momento viene el momento de la crisis, el momento de la prueba, donde cae en una prueba, ya sea la persecución, ya sea la escasez, ya sea el hambre, ya sea la muerte, ya sea un problema familiar. Y ahí el salmista, Señor, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué este sufrimiento? ¿Por qué todas estas cosas me tienen que pasar a mí si yo te sigo? Viene el momento de la duda, viene el momento de la discriminación a Dios. Pero después, cuando la persona se mantiene fiel a Dios, no importando las circunstancias, los momentos difíciles, se mantiene fiel a Dios, viene el momento en que Dios restaura, levanta, y nuevamente esa persona vuelve a experimentar ese estado de bienestar. Y ahí es que viene Salmo como el Salmo 40: pacientemente esperé a ti, oh Jehová, y oíste mi clamor, y me sacaste del pozo de la desesperación, y pusiste mis pies sobre peña. Eso es un salmo de una persona que estaba pasando un momento difícil, una prueba, y luego fue restaurado. ¿Pero por qué fue restaurado? Porque mantuvo la fe en Dios, porque aún en medio de la prueba, la dificultad, no se rindió, no desistió en la fe en el Señor. Aunque no entendía las circunstancias que estaba viviendo, se mantuvo en la fe. Pero Dios no quiere que todo el tiempo nosotros vivamos en una crisis permanente. Hay momentos en que nos vamos a levantar y va a haber momentos de bienestar, pero tenemos que estar pendientes a que va a venir otra crisis, porque ese es el ciclo de la vida. Estamos en momentos, estamos bien, en momento llega un momento de enfermedad, llega una crisis familiar, una muerte, pero no te vas a quedar ahí toda la vida. Mantén la fe en Dios, porque Dios te va a restaurar y va a enderezar las cosas. Y como en el caso de Job,
el postrer estado viene a ser mejor que el primero, porque en el caso de Job, Dios le permitió perder hijos, la salud, su esposa, pero después Dios le restauró todo eso, ¿no? Hasta su riqueza. Así que eso es lo que en esta noche o en esta tarde queremos compartir un poco con ustedes, reflexionar. No voy a ser muy extenso, simplemente quiero dejarles algunas ideas. El título de esta predicación, vamos a darle el título: ¿Cómo vivir para Dios en tiempos convulsos? ¿Cómo vivir para Dios en tiempos convulsos? Porque ciertamente si hay una época donde estamos viendo la historia correr tan rápido, tanta crisis social, económica, cultural, espiritual, moral, estamos viéndolo en este tiempo. Siempre lo hemos visto, esto es una constante en la historia humana, estos son siglos, pero en este tiempo, yo no sé si usted tiene la misma percepción que yo, pero con 2 días o 3 que yo me desconecte, qué sé yo, de las noticias, de las redes sociales, están pasando demasiadas cosas tan rápido que a veces uno se abruma porque no sabe, o sea, mantenerse al tanto de los acontecimientos del mundo está costando más trabajo más que nunca. Estamos sobresaturados de información y a veces aún así se nos hace difícil llevar el tren de la historia. Pero eso es parte también de lo que las profecías nos han dejado saber de los últimos tiempos. Nosotros, sin duda alguna, estamos viviendo en tiempos decisivos, en tiempos proféticos, en tiempos finales. No sabemos, nosotros estamos esperando el inminente retorno de Cristo a la tierra en cualquier momento. La palabra lo dice: el día de ahora nadie lo sabe, solamente el Padre que está en los cielos. Y lo más interesante de esto, mis hermanos, es que aún en la era o en la época de la iglesia primitiva, de los primeros cristianos, ¿verdad? Cuando nosotros leemos el libro de los Hechos y las cartas de Pablo, que fueron escritas más o menos en los años 40, las décadas de 40, 50 de ese primer siglo de la era cristiana, vemos que esa iglesia, esa primera iglesia, ya esperaba la venida del Señor en esos tiempos. El saludo del cristiano en esa época era Maranata, ven Señor Jesús. O sea, ese era el saludo del cristiano en esa época, Maranata. Ellos estaban esperando al Señor. Por eso es que Pablo, cuando le escribe a los tesalonicenses, porque los tesalonicenses empezaron a dejar los trabajos, a dejar todo, y ellos, yo sé que, como explica Hechos, ellos tenían todo en común, dejaron voluntariamente, vendieron cosas y trajeron ese dinero para ayudar a la iglesia, perseguida, por cierto. Pero Pablo les tuvo que explicar que el que no trabaja no debe comer. O sea, está diciendo: mire, nosotros tenemos que seguir laborando, seguir haciendo nuestra diario vivir, porque el que no trabaja no come. Y nosotros esperamos al Señor, estamos aquí esperando al Señor, pero nosotros tenemos que seguir con nuestros planes de vida. Entonces, nosotros como creyentes, como hombres de fe, nosotros tenemos que hacer este fino balance entre hacer nuestras actividades diarias, mantener nuestra familia, trabajar, tener planes a corto, mediano plazo, pero también no aferrarnos a esos planes como una cosa, no aferrarnos a esos planes o le demos más interés a esos planes que a la esperanza bienaventurada de la venida del Señor, ya sea que el Señor venga, como dice la Biblia, o ya sea que nosotros muramos y nos adelantemos a ese proceso. Así que el asunto es que vivimos en una época donde está demasiado rápido, estamos viviendo muchas crisis, pero una de las crisis más difíciles, más complicadas, más peligrosas que nosotros estamos viendo en las personas, no se supone que lo veamos en gente de nuestras filas, pero también tristemente lo estoy comenzando a ver en gente aún de nuestras filas cristianas, es la crisis de sentido. Crisis de sentido donde la gente no sabe qué creer, no sabe a qué creer, ni siquiera sabe hacia dónde se dirige la historia. Pero ¿sabe qué, amado hermano? Nosotros no podemos vivir así, porque todo lo que está pasando ya está escrito en la Biblia, nosotros sabemos. La palabra de Dios es el periódico de ayer, que ya nos dice hacia dónde va el día de hoy, nos explica el día de hoy. Amén. Nosotros los cristianos tenemos que estar claros, estamos ubicados en tiempo y espacio,
de lo que está pasando. Así que por eso es importante mantenernos siempre en la palabra, mantenernos siempre en la comunión con Dios, en la revelación del Espíritu Santo, porque Él es el único que nos puede dar sentido. Una persona que vive sin sentido, que diga que no tiene sentido de la vida, es porque no tiene a Dios, está alejado de Dios. Y pues, pensar que gente aún dentro de la iglesia vive sin sentido es triste, porque está aquí escuchando la palabra, pero parece que esa conexión con Dios todavía no la ha hecho. Y ese es el mensaje de esta noche, mis hermanos. Nosotros venimos aquí en la iglesia, le servimos a Dios, buscamos de su presencia, tenemos esa relación con Dios, pero esto no puede ser simplemente una rutina de venir aquí y salir, por salir del paso. Esto tiene que ser producto de una relación con Dios continua, que no puede ser que de culto en culto sea nuestro único momento de relación con Dios, sino que nuestra relación con Dios tiene que ser 24/7. Que al levantarnos en la mañana nuestra primera expresión, nuestro primer pensamiento sea Dios, y que al acostarnos esa última expresión de darle gracias a Dios por ese día, de darle gracias a Dios por la vida, por la fuerza y por ese momento de descanso, sea a Dios. Y durante el día estemos siempre en esa comunión, en ese pensamiento en Dios. Dice el libro de Isaías que tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. O sea, que Dios se goza, Dios se alegra, Dios se complace en que nosotros siempre nuestro pensamiento sea Él. Así que, independientemente de los momentos de crisis que vivamos, sobre todo la crisis de sentido, las crisis morales, cada vez estamos viendo más un degenere. Esto mismo que hemos visto en estos días de este concierto de Bad Bunny, hemos tenido 2 semanas pues, nos han dado, porque no tiene Carlos, le dan 3 tazas, porque el domingo, hace 2 domingos eran los Grammy, ahora el domingo pasado fue el Super Bowl, y uno ve tanta gente que con crisis de identidad, pensando que esto es un representante verdaderamente de la cultura boricua que nos representa. Cuando vemos el degenere de este artista, de todas sus canciones, de todos sus conciertos, no nos representa como puertorriqueños, ni mucho menos nos representa como puertorriqueños cristianos que vivimos en la fe y que repudiamos todo ese mensaje que este hombre lleva, este portavoz del mismo infierno. Así que tenemos un gran reto en nuestra sociedad cuando vemos gente haciéndole pleitesía prácticamente a esta figura, y eso no es buena noticia para nuestro pueblo. Tenemos que orar, porque cuando este tipo de cosas pasan, se parece mucho a la condición que vivía el pueblo de Israel, que se alejaba de Dios y que se iba por los ídolos, a adorar otras cosas que no era Dios. Quitaban a Dios como objeto de culto y se lo rendían a otra cosa. Y Dios es un Dios celoso. Eso no le agrada a Dios. Lo que nosotros tenemos es que para que nuestra tierra esté bien con Dios, para que la bendición de Dios esté en esta tierra, tenemos que seguir el patrón de 2 de Crónicas 7:14. Si mi pueblo se humillare y orare y buscar en mi rostro y se humillare, yo entonces lo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados, sanaré su tierra. Esa ha sido la constante de Puerto Rico. Puerto Rico, cuando en la historia era un país lleno de idolatría, lleno de religiosidad, lleno de brujería, pero cuando vino el Evangelio a Puerto Rico y la gente empezó a convertirse a Dios, entonces empezó a sanar nuestra tierra, nuestro país. Pero tristemente hemos visto un retroceso en los últimos años, y nosotros tenemos una responsabilidad como cristianos, como le dije, de seguir predicando la palabra en tiempo y fuera de tiempo, de seguir siendo ese portaestandarte, porque aun cuando en los tiempos los tiempos más oscuros que vivió las tribus del norte de Israel, o también tristemente el reino del sur de Judá, pero principalmente las tribus del norte, que fueron las más paganas, las que se enfrentaron más a las abominaciones a Dios, al culto a Baal, el sacrificio de niños y humanos. Aún ahí, en ese tiempo, Dios le dijo a Elías que él se había reservado 7,000 rodillas que no habían logrado a Baal. Aún en los tiempos difíciles y confusos en que vivimos,
hay todavía más de 7,000 rodillas que no se han doblado a Baal, y yo creo que aquí en esta noche hay parte de esas rodillas que no se han doblado a Baal, alabado sea el nombre del Señor. Recibe fuerza en esta hora a través de esta palabra, porque eso es lo que Dios quiere traer, que persistir en la fe. Lo has hecho bien hasta el día de hoy, pero todavía hay batallas que librar. Cuando el pueblo de Israel conquistó los territorios de Canaán, después de la muerte de Moisés, Josué asumió el liderazgo de ese pueblo de Israel y cruzaron el río Jordán y fueron a las conquistas. Y luego de las conquistas se repartieron el territorio de las 12 tribus. Caleb, que había sido fiel a Dios aún bajo el liderazgo de Moisés, cuando fue espía, aquellos 12 espías que entraron a ver la tierra de Canaán, y junto a Josué fueron fieles, porque ellos, lejos de los otros 10 que empezaron a hablar negativo, que empezaron a hablar de una forma desalentadora, de una forma de falta de fe, Caleb y Josué fueron hombres que vieron cómo Dios podía darles esa victoria sobre esos territorios. Y más adelante, cuando ya Caleb había pasado 40 años, ya tenía 85 años, y habían conquistado todos los territorios, Caleb a sus 85 años le dijo a Josué, yo tengo 85 años, pero me siento con tan vigor y con tanta fuerza como estaba cuando tú y yo estuvimos como espías hace 40 años atrás. Así que dame ese monte para conquistar a esos gigantes y a esos hijos de Anak. Esa es la actitud del cristiano, mis hermanos. No importa la historia, no importa lo que hemos hecho en el pasado, lo que ha sido bueno, todavía hay conquistas. Mientras estemos aquí en esta tierra, mientras todavía Cristo no ha venido, hay conquistas que tenemos que librar, cuidar y seguir hacia adelante enfocados en el Señor. Amén, aleluya. ¿Cómo vivir para Dios en tiempos convulsos? Cuando una sociedad llega a este punto, inevitablemente surge una pregunta espiritual que fue la misma pregunta que se hizo a Habacuc. No es una pregunta nueva, es una pregunta existencial que la hemos visto recurrentemente en la historia humana. ¿Hasta cuándo permitirás que el mal prospere? Esa fue la expresión del profeta Habacuc. Porque cuando estamos en tiempos convulsos, nos referimos a periodos históricos donde coinciden crisis morales, sociales, institucionales, espirituales, generando inestabilidad colectiva, pérdidas de referentes de verdad y una sensación generalizada de incertidumbre, donde el creyente es llamado a vivir más por fe que por estabilidad externa. Aquí la clave, mis hermanos, es no mirar lo que está pasando alrededor. Como decía Pablo, por fe andamos, no por vista. Y lo que vemos a nuestro alrededor puede ser desalentador, pudiese ser que creamos que la maldad está avanzando, que la maldad está venciendo, que la maldad está cambiando por su respeto, que la injusticia está cambiando por su respeto. Pero ¿saben qué, amados hermanos? Hay una esperanza en el Señor de justicia, y que el Señor en su tiempo, a su debido tiempo, como dice en Gálatas 6:9, persistamos, no desesperemos, mantengámonos en la fe en el Señor, mantengámonos firmes en el Señor, porque a su debido tiempo cosecharemos si no desmayamos. Así que aquí la clave, mis hermanos, es que Dios al final de los tiempos va a hacer la justicia. Hay veces que Dios, aún en este tiempo, hace justicia, en ciertas situaciones que pasamos. Si persistimos en Dios, Dios hace justicia. Pero al final de los tiempos, Dios va a dar cuenta con todos aquellos que se prestaron a la injusticia de los justos. En tiempos convulsos, la única forma de sostener una vida estable, con propósito y con dirección espiritual y con victoria interior, es vivir por fe, confiado plenamente en Dios por encima de las circunstancias externas, los cambios culturales y por encima de la incertidumbre histórica. El patrón bíblico es claro, mis hermanos. Dios promete sostener a aquellos que viven por fe. Porque
En el pasaje en Habacuc, capítulo 2, el Señor le dice en el verso 4: he aquí aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Este pasaje hace un contraste entre los dos tipos de personas. La persona que cree en sí mismo, que se basa en su propia prudencia, la persona que basa todas sus decisiones y todo lo que hace en la vida bajo su propia prudencia, el que se enorgullece, el que cree en sí mismo como si fuera su propio Dios, que no necesita la dirección de Dios, que no necesita encomendarse a nadie, no, yo soy autosuficiente, ese es el que se enorgullece. Pero ese no prosperará. Pero dice la palabra que el justo, el que es justo, aquel que tiene esa relación con Dios de fe, de confianza y de plenamente en Él, ese vivirá. Y cuando habla de vivirá, no es simplemente sobrevivir, sino de vivir una vida plena en el Señor. Jesús nos dijo que yo he venido para que tengáis vida y vida en abundancia. Y esa vida en abundancia es tanto aquí en la tierra, en lo poco que vivamos en esta tierra, pero mucho más en la eternidad. Porque ciertamente los años del hombre, dice la palabra, son 70, los más robustos 80. Y yo digo, como yo tuve un abuelo que murió en el 2023, que murió a los 101 años. Y de hecho, prácticamente hasta los 99 guiaba, 98, 99 guiaba, estaba bien lúcido de mente. Cayó con cáncer que en 2 años lo consumió. Pero hasta los 98 estaba con todas sus fuerzas y salía, hasta viajaba en avión y todo. Y yo digo, nosotros podemos vivir 100, 150 años, pero eso es nada. Eso es una gota, apenas una gota de agua en el inmenso mar de la eternidad de Dios. Nosotros vamos a pasar más tiempo en la eternidad de Dios. Este espacio que vivimos aquí en la tierra es bien corto. Pero aún dentro de este espacio corto que vivimos en la tierra, si vivimos con Dios y para Dios, podemos tener una vida plena, una vida de prosperidad en Dios, una vida que agrade a Dios. Es posible, ¿no? Como le dije al principio, aunque vamos a tener la aflicción, porque el Señor no nos prometió librarnos de la aflicción, la vamos a tener, la vamos a pasar. La clave, mis hermanos, es persistir en esa confianza en Dios. En Mateo capítulo 6, versículos 31 al 34 dice: no os afanéis pues diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. En clara referencia a las necesidades más básicas, y aún más allá, porque el Señor es tan bueno que aún los caprichitos uno se los pone de Dios, y si en nada violan ningún estatuto, ni en nada violan los propósitos de Dios, mira, no los concede. Señor, que yo quiero darme un viaje, qué sé yo, a Europa. Bueno, si dentro de los propósitos de Dios y planes, eso no hay ningún problema, y Dios, ¿verdad? Te da los recursos y te los provee. Mira, el Señor te concede esa bendición. Pero lo más importante es que no nos afanemos, porque si aún los aves del cielo, los niños del campo, las aves del cielo y los animales, Dios los alimenta, no se van a dormir sin que sea un plato de comida. A veces yo con mi esposa, que estamos por ahí a veces paseando, y a veces llevamos comidita de esta, y luego un animalito regalenco y te da algo, y yo digo, mira, por lo menos no resolvimos todos los problemas del mundo, pero ese animalito hoy no va a acostarse a dormir sin un platito de comida. Al menos, por lo menos en el día de hoy. Ya mañana pues resolveremos, pero por lo menos en el día de hoy no tenemos que afanarnos. Y si Dios a estos animales, a la naturaleza, Dios los viste, los alimenta, ¿cuánto más nosotros, que somos su máxima creación, que somos lo que Dios más ama, que somos lo que Dios estuvo dispuesto a entregar su único Hijo Jesucristo para morir en la cruz del Calvario y para proveernos una vía de salvación y de reconciliación y de conexión con Dios? Alabado sea el nombre del Señor. Así que, hermanos, somos importantes para Dios, y ese es el mensaje que quiero que lleven y que puedan transmitir a otros, y tener esa esperanza bienaventurada, y poder desarrollar ese sentido de estar presto siempre a presentar defensa de esa fe que está en nosotros.
con esa satisfacción, con ese sentido de que estamos en victoria en Cristo Jesús, no importa los momentos difíciles. Dice también la palabra en Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 17, uno de los versos que yo más me encantan de Jesús. Ahí habla muchas cosas muy interesantes, pero los versos 14 y 15 de este Evangelio, capítulo 17 del Evangelio de Juan, dice: yo les he dado tu palabra, ¿verdad?, en referencia a los discípulos, pero también en referencia a nosotros, porque nosotros somos el legado de esos primeros discípulos de Jesús, que andaron con Jesús. Somos el producto, muchos siglos después, de esa predicación del Evangelio que iniciaron los discípulos de Jesús. Así que esas palabras que Jesús profirió a sus discípulos también nos aplican a nosotros. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, no porque son de este mundo, como yo tampoco soy de este mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guarden del mal. Alabado Dios. ¿Cómo vivir para Dios en tiempos confusos? Vivimos en este mundo, no somos de este mundo. La palabra dice que nuestra ciudadanía está en los cielos, donde el hollín y la polilla no corrompen. Pero a la vez vivimos aquí. Tenemos doble ciudadanía, porque también vivimos en esta tierra, somos ciudadanos de aquí, tenemos una responsabilidad aquí. Cuando en un momento dado se le acercaron los fariseos a Jesús en estas tantas instancias en las que trataron de poner a prueba a Jesús, trataron de buscar una manera de tirarle la cascarita para que reparara, y le dijeron, es lícito dar los impuestos, ¿verdad? ¿Y qué le dijo a Jesús? ¿Verdad? Le enseñó la moneda, dice: dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿Qué quiso decir Jesús con eso? Que ciertamente nosotros estamos en esta tierra, hay una responsabilidad de entregar los impuestos, doloroso, pero hay que hacerlo. Hay unas otras responsabilidades, pero no es siempre pensando que nuestra ciudadanía, nuestra lealtad y nuestro Señor es el Señor de los cielos, quien es el Dios de toda la tierra. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y lo que es la vida. Los reyes de la tierra se tienen que subordinar a Él. Y cuando los reyes de la tierra quieren pasar los límites y quieren ganar, quieren reclamar para sí la adoración que le corresponde a Dios, ahí nosotros tenemos que hacer y hacer como hicieron Pablo, como expresó Pedro ante el Sanedrín: mejor es obedecer a Dios antes que a los hombres. Tenemos que tener esos límites claros, de que aunque nosotros nos sometamos, como dice la palabra, a las autoridades de la tierra, ese sometimiento tiene un límite, y es que no puede contravenir que el Señor es nuestro Señor. En los tiempos de Jesús había un conflicto grande, y más en los tiempos de la iglesia primitiva, porque los cristianos, una de las consignas más importantes de los cristianos del primer siglo, y nosotros también lo decimos, pero más de ellos, era una expresión bien peligrosa, que ellos decían que Jesucristo era su Señor, que Jesucristo era su Quillo. Pero esto era una expresión que era de total en contra del emperador, porque el emperador de la época reclamaba que él era el Señor y que solamente a él se le podía decir Señor. Entonces, cuando un cristiano decía que Jesucristo era su Señor, eso era pena de muerte. Y muchos cristianos en esos primeros siglos, en esos primeros años, especialmente bajo emperadores bastante cruentos como Nerón, como Vespasiano, como Domiciano, pues fueron bien perseguidos y usaban a los cristianos como antorchas humanas, los capturaban, los ponían en las calles, en las carreteras de la ciudad de Roma, y le echaban combustible, los prendían en fuego, los quemaban vivos. Otros los tiraban a las fieras, los policías romanos, otros morían en la cárcel, eran torturados de diferentes formas, porque ellos decían que Jesucristo era el Señor. Todavía nosotros estamos en una época donde aquí podemos decir que Jesucristo es el Señor, pero hay partes del mundo que por decir Jesucristo es el Señor, en este tiempo, 2026, no estamos hablando del pasado,
se vivió en el pasado, pero hoy día lo hay. Hay lugares que por decir que Jesucristo es el Señor también son reos, constituyen reos de muerte. Así que mis hermanos, quiero simplemente darle algo rápido del contexto de Habacuc. Habacuc vivió uno de los momentos más oscuros de la historia de Judá. Esta profecía que leemos, yo le invito, porque no vamos a poder abarcar todo de Habacuc, simplemente le doy unos talking points, unas claves, y ¿verdad? Yo les pido que hagan esa asignación de leer el libro de Habacuc. Igualmente también los invito para que se ambienten mejor de ese relato, leer los últimos capítulos de Segunda de Reyes, principalmente del capítulo 22 en adelante, del 22 al 25, porque ese periodo es el periodo que vivió Habacuc, lo cual lo inspira a escribir, a escribir de la manera que escribió, y obviamente recibió la revelación de Dios. Esta profecía, Habacuc se estima que fueron 3 a 5 años antes de la primera incursión de Nabucodonosor en Judá, por allá por el año 605 a.C. Y Habacuc precedió el ministerio profético de Jeremías, aunque fueron contemporáneos. Por esta profecía de Habacuc fue primero que Jeremías. Jeremías entonces profetizó después, básicamente en el tiempo donde se dieron las invasiones y la caída final de Judá ante los babilonios. Así que Habacuc, específicamente el rey que estaba en Israel era Joacim, quien, a diferencia de su predecesor, su padre Josías, que fue un rey bueno, un rey que hizo lo bueno ante Dios, dicen los teólogos que fue el último rey bueno que tuvo Judá. Este rey Joacim, a diferencia de su padre, fue un rey malvado, corrupto, fomentó la corrupción moral y la idolatría al pueblo de Judá. La realidad es que esos últimos reyes, a excepción de Josías, fueron reyes corruptos. Manasés fue antes de Josías y fue un rey que tuvo más de 50 años con pura corrupción, hasta pasó sus hijos por el fuego, en sacrificios humanos. Hasta esa bajeza llegó el pueblo de Judá, que era la tribu, ¿verdad? Que aunque se habían dividido anteriormente, era la tribu que por lo menos se mantenía más buscando de Dios, pero también tristemente se descarrilaron. En ese tiempo había violencia normalizada, había injusticia, todo eso lo describe Habacuc. Lo que quiero decirle, amados hermanos, que en ese capítulo 1, en los primeros 4 versos, el profeta le hace un cuestionamiento legítimo a Dios. ¿Por qué parece que no oye el clamor de los justos? ¿Y por qué parece que los malos siempre prevalecen? Él, básicamente, el cuestionamiento, ¿no? Usted lee los versos. Porque lo que me encanta de Habacuc es que Habacuc representa a más de esas 7,000 rodillas que no lograron abajar. Aún con la corrupción moral que vivía ese pueblo, siempre había un remanente fiel. Y eso, mis hermanos, es importante, porque hay esperanza, un remanente fiel, un remanente que Dios siempre se reserva a los suyos. Y Habacuc le hace estos cuestionamientos a Dios, pero Dios no se molesta con Habacuc por ello, porque Habacuc hace estos cuestionamientos desde un predicamento correcto. Hay personas que no viven para Dios, que no se encomiendan a Dios, que viven como si Dios no existiera. Pero cuando le viene una situación mala, vienen entonces a donde Dios a reclamarle a Dios. Mira, si tú no vives para Dios, si tú vives a espaldas a Dios, si vives como si Dios no existiera, vives con your own, como dice el americano, con tu propia cuenta, con tu propia prudencia, mira, por entonces como dicen en el campo, se le entuercha el rabo a la pesca, ¿verdad? O cuando se ponen los huevos a peseta, entonces vienen ante Dios a reclamarle a Dios. No tiene sentido. O sea, precisamente te pasan las cosas porque te alejaste de Dios, vives por tu cuenta, tienes desaciertos por tus propias decisiones y tienes la desfachatez de venir a reclamar a Dios, ¿no? A diferencia del cristiano que es fiel, que le sirve a Dios, que está allí, y sí, viene un momento de prueba, viene un momento de dureza, y puede venir la turbación porque somos humanos,
Pero en humildad venimos a Dios y le preguntamos. No es como un reclamo, como que Dios me tiene que contestar, o yo me creo más grande, no. Es un reclamo legítimo de una persona, ¿verdad?, que vive, está viviendo en carne propia una prueba, siendo una persona que ha tratado de vivir para Dios y ser fiel a Dios. Dios no se molesta por este cuestionamiento. Y Dios, aquí hay algo importante, mis amados hermanos. A veces Dios no nos puede dar todas las respuestas de cantazo, porque a veces nosotros no estamos preparados todavía para recibir tanta información. Dios nos va dando cositas, lo que podamos manejar al momento. Y aquí Habacuc demostró que estaba preparado en ese momento para recibir lo que Dios le iba a dar a continuación. Y en ese momento Dios le habla, los versos 5 al 11. Dios, lejos de darle una respuesta directa a estas interrogantes, le revela la venida de un juicio terrible a Judá. O sea, ya Judá estaba pasando momentos de corrupción, de maldad, de injusticia, de abusos, y ya esto llevó al profeta a un punto ¿no?, de indignación. Y vienen de Dios en humildad y le preguntan, ¿verdad?, ¿por qué está pasando esto? ¿Por qué tú permites esto? Yo creo que es una pregunta legítima. Nos las hemos hecho en alguna forma nosotros, no es nueva. Por eso es que la Biblia es tan maravillosa, porque no nos oculta eso y de eso tenemos que recurrir a ella. Esto es un continuo, lo vamos a ver. Lo importante es no perder la fe en el Señor. Lo importante es, mire, mantener la fe en Dios. No se dé ese lujo jamás de renegar a Dios. No lo hagan, hermano. No importa cuán duro, cuán difícil, aunque su vida esté ahí. Mire el caso de Job. Murieron los hijos, se enfermó, cogió una llaga, una enfermedad, quizá un cáncer de la piel, no sé, una lepra, no sé. Era prácticamente un despojo humano. Su esposa lo deja, lo maldice. Sus amigos, lo que él creía que eran sus amigos, se fueron en su contra. Pero en todo eso, Job no pecó en su corazón ni recriminó a Dios. Quizás le hizo preguntas también, como Habacuc le hizo preguntas a Dios, pero nunca perdió la fe en Dios y persistió en la fe en Dios. Ese es el mensaje, amados hermanos, que Dios nos ha dado. Dios, lejos de darle una respuesta directa a estas interrogantes, le revela la venida de un juicio terrible sobre Judá. Y que para colmo el instrumento que usaría sería una nación todavía más incrédula, más corrupta y más cruel. El pueblo de Babilonia, el imperio de Babilonia, todavía mucho más cruel. Eso fue la respuesta de Dios a Habacuc. ¿Por qué? Y esto no cae bien en Habacuc, no lo entiende de momento, por eso le dije, a veces no estamos preparados para entender todo, pero Habacuc estaba preparado. Si Dios le reveló esto era porque Dios sabía que lo podía asimilar, podía manejarlo. Pero no era fácil, porque yo estoy reclamando que hay una injusticia, ahora me vas a enviar un pueblo para que nos acabe de aplastar. Pero sabe, hermano, esa era la forma de Dios hacer justicia en ese momento. Ya más adelante Dios se encargaría de darle lo suyo a Babilonia. Pero en ese momento Dios lo usó como un instrumento para darle la lección que tenía que darle al pueblo de Jehová por haberse descarrilado de los propósitos de Dios. Así que en los versos 12 al 17 Habacuc vuelve a cuestionar por qué Dios Santo usa hermanos por encima de ellos a una nación pagana como los caldeos, que como le expresa Habacuc, ellos se iban a darle la gloria a sus ídolos por esa victoria contra el pueblo de Dios. Ya entonces en el capítulo 2 viene la respuesta más contundente de Dios. Dios reafirma la certeza del juicio venidero, pero como aún en ese contexto difícil, el único refugio seguro del creyente es la fe en Dios. Y esa palabra era para Habacuc en ese momento, en esa circunstancia, pero era una palabra que iba a trascender los tiempos. Era una palabra clave, era una clave para el éxito del cristiano, del hombre que decide vivir para Dios, o para todas las generaciones. De hecho, esta fue la fórmula del éxito de Abraham, muchos años, 400 años antes de la ley. Abraham fue el padre de la fe.
Dios le dijo a Abraham, sal de tu tierra y su parentela. Era un pagano que vivía en Ur de los Caldeos, pero escuchó la voz de Jehová y la obedeció y salió. No tenía instrucciones, lo único, sal de tu tierra y tu parentela a la tierra que yo te daré. Dios no le dio más instrucciones, pero él actuó en fe, se movió en fe. Porque dice la palabra que el justo por la fe vivirá. El que quiera hacer justicia, aférrese a la fe, que es la manera en que vamos a poder vivir y ser exitosos y tener vida en estos tiempos convulsos y difíciles. Le revela además a Habacuc el carácter santo en la manera de ejercer sus juicios. Hoy Judá sería juzgado, pero mañana también Babilonia le llegaría a su turno. Ya en el capítulo 3 es un salmo de alabanza por parte de Habacuc. A través de este salmo reconoce a la persona de Dios, su poder y su provisión. Comienza el capítulo 3, entre los primeros versos, su gloria cubrió los cielos y el firmamento se llenó de su poder, su resplandor fue como una luz, rayos brillantes salían de sus manos y allí estaba escondido su poder. Esa es la descripción de un Dios poderoso que trasciende toda la condición humana, que trasciende la historia, que trasciende toda esa crisis existencial que vivía el profeta, pero también para nosotros hoy día. Dios está por encima, Dios está en control, pase lo que pase, lo importante es seguir en la fe. Alabado sea el nombre del Señor. Habacuc no estaba haciendo preguntas teológicas abstractas, estaba viendo su mundo desmoronarse ante sus ojos, y la respuesta de Dios no fue prometerle estabilidad inmediata, que todo mejoraría rápido, no, sino fue recordarle una verdad eterna, una verdad espiritual eterna. No siempre podrás controlar lo que ocurra fuera de ti, pero siempre puedes decidir cómo vivir delante de Dios. Habacuc 1:13. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruyen el impío más justo que él? Le dijo Habacuc. Y Habacuc 2:1. Sobre mi guardia estaré, velaré para ver lo que se vendrá. Una respuesta real, no teoría. Gloria a Dios. Mis amados hermanos, para ir concluyendo este relato, la Biblia muestra este patrón que vivió Habacuc. Podemos mencionar en innumerables ocasiones en la palabra. Por ejemplo, el caso de Noé. Vivió una sociedad completamente corrompida moralmente, violencia, maldad, eran parte normal de la vida. Podemos hablar muchas cosas de lo que pasó de esa sociedad, de esa civilización prediluviana, que Dios tuvo que destruir, que le dolió en su corazón, pero tuvo que destruir y solamente sobrevivieron 8 personas. Así de mal estaba esa sociedad. Y la vivió Noé y predicó por más de 100 años. Y nadie se arrepintió, solamente los animales. Por medio de ese colapso moral, Dios encontró un hombre fiel. Noé no volvió por lo que veía, sino vivió por lo que Dios le dijo. Le creyó a Dios y obró. Para Noé esa sociedad era un loco. Pero mira este loco haciendo esa arca. Eso era algo, vamos a ser tratados como locos, pero haga lo que Dios le puso en su corazón, porque Dios sabe, Dios conoce todo, Dios está en todo. Ya mencioné el caso de Jeremías, quien predicó también durante décadas a ese mismo pueblo, en esa misma época de Habacuc, pero el pueblo lo escuchaba, vio caer en su nación, vio el juicio venir, pero nunca abandonó su fidelidad a Dios. Le costó cárcel, le costó tortura, le costó injuria, pero se mantuvo fiel a Dios. La iglesia primitiva no tenía poder político. Estamos hablando ya del Nuevo Testamento, la primera iglesia que se forma después de que los discípulos reciben el Espíritu Santo. No tenía influencia cultural dominante, no tenía estructura de protección social, pero desde la fidelidad transformaron el mundo. Tan es así que hoy día estamos aquí, nosotros, como herencia de esta predicación del Evangelio. Así que, ¿cuál es el valor central de todo esto, mis hermanos? Que no siempre vamos a poder controlar todo lo que ocurre fuera de nosotros, pero siempre podemos decidir cómo vivir delante de Dios. La decisión es nuestra y la decisión debe decantarse por aferrarnos a Dios. Amados hermanos, el llamado hoy es un llamado radical a volvernos a Dios. Un llamado radical porque en un mundo donde reclaman tantas cosas, hagan para aquí, hagan para allá,
Prácticamente nuestra posición es radical de vivir únicamente por Dios y para Dios. No una práctica religiosa superficial, ni mucho menos una llamada espiritualidad cultural. No una conformidad con vivir un cristianismo nominal, sino una relación real con Dios que se traduce en una comunión real con Dios. Esforzarnos por construir una estabilidad espiritual interna, siempre con la ayuda y bajo la dirección del Espíritu Santo. Es un llamado a construir sobre la roca, dice en Mateo 7, 24, 27. Por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos, azotaron aquella casa, con todo la casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. Pero todo aquel que oye mis palabras y no las pone en práctica es como el hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos, azotaron aquella casa. Y esta se derrumbó y fue grande su ruina. Cuando usted está aferrado a Dios y usted le pide a Dios, Señor, que mi fe no falte, que me falte todo, que me falte hasta tu presencia, que me falte, pero que no me falte la fe, porque tu presencia está ahí. Nunca me va a faltar la presencia del Señor. El Señor está ahí. Hay momentos en que no sentimos su presencia porque son momentos difíciles que pasamos, pero el Señor siempre está ahí. Es como el relato de las dos huellas en la arena. Dice, la persona siente y solamente veo dos huellas. El Señor me abandonó, entonces me quedé solo. No fue que te quedaste solo, fue que Dios te cargó, te lleva cargando. Y las dos huellas que estás viendo es el Señor que te está cargando. Siempre la presencia de Dios va a estar con nosotros. Nosotros somos los que nos alejamos de la presencia de Dios. Nosotros somos los que decidimos, a veces por rebeldía, lo que sea, alejarnos de Dios, pero Dios está ahí. Ahora, que la fe no falte. Le pidamos a Dios. Hay un relato que a mí me encanta mucho, que es cuando Jesús hizo esta oración al Padre. Ya a las postrimerías de antes de Jesús ir a lo que le llaman la pasión de Cristo, ¿no? Esos últimos momentos de lo arrestaron, lo enjuiciaron y empezaron, lo azotaron y lo llevaron a la cruz de Calvario. Poco antes de eso, él hace una oración al Padre, dice: Señor, ruego, hace una ora por Pedro y por los discípulos. Señor, ruego a ti para que la fe de ellos no falte. Voy a rogar al Padre para que tu fe no falte, le dijo Jesús a Pedro. Yo creo que yo he hecho, es mía, he apropiado esa oración para mí. Y yo se la recomiendo a ustedes. Pídale siempre: Señor, ruega al Padre que mi fe no falte. Ayúdame que mi fe no falte. No importa lo que se derrumba el mundo a mi lado, pero que mi fe en ti, mi confianza en ti esté bien anclada. Como cuando Jacob peleó con el ángel, que se aferró al ángel y no dejó que se fuera. Y el ángel quería: suéltame, pero no, si no me bendice, no me va. Agarrémonos así de la fe de Dios como Jacob se agarró del ángel del Señor, porque estamos viviendo tiempos convulsos, estamos viviendo tiempos difíciles. Cualquier cosa, si perdemos la mirada, aunque sea un instante, como le pasó a Pedro, que iba, mientras estaba mirando a Jesús, estaba la tormenta corriendo, pero estaba mirando a Jesús, comenzó a caminar, pero se distrajo un momento a mirar allá unos vientos y ahí se hundió. Nosotros no podemos dar ese lujo, amados hermanos. Tenemos que estar ahí con los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Vamos a recordar que nuestra vida gira en torno a Él. Nuestra vida está escondida en Dios. No es que Dios gire, nosotros estamos en el centro y Dios gira alrededor de nosotros. No, Dios es el centro y nosotros somos los que giramos alrededor de Dios. Por ello implica no perder de vista que el justo por la fe vivirá. Alabado sea el nombre del Señor. Tal vez hoy te sientes que todo se mueve demasiado rápido, como indiqué al principio. Tal vez te sientes que el mundo perdió dirección. Tal vez te sientes ansiedad por el futuro. Todo eso lo habíamos sentido. Pero no pongas tu esperanza en los sistemas humanos, hermano. No pongas tu esperanza en las épocas históricas. No pongas tu esperanza en las estructuras temporales. Pon tu esperanza en Dios. Y pídele al Señor que interceda al Padre por ti, como dije. Que interceda y que ruegue al Padre que nuestra fe no falte. No olvidando que aunque todo falle, el justo por su fe vivirá. Alabado sea el nombre del Señor.
Quiero cantar la respuesta que queremos, como la queremos, no es la respuesta de Dios. A veces Dios tiene que esperar a que maduremos para darnos una respuesta. Dios no nos puede dar todo porque no estamos a veces preparados para todo, pero suponerte mantengas de fiel a Dios que Dios iba a ir revelando a su debido tiempo cada cosa, mi hermano. Vamos a hacer oración. Si hay alguna necesidad primero del pueblo. Yo personalmente, algo que hago de costumbre, en toda predicación que se predica en la iglesia o lo que era como va, siempre Dios habla sobre la vida. O sea, es todo lo que Dios habla. Pero hay momentos en que hay una palabra bien particular que uno dice, no, Señor, esto tú me hablaste a mí bien particular. Si usted entiende alguien aquí que esta palabra siente que es una respuesta de Dios a su vida, le invito a que pase al frente. Y cualquier persona que quiera oración por enfermedad, por alguna situación, que está abriendo el altar para orar. Y esa es una oración de Dios, dándole gracias por esta palabra. Padre Celestial, te alabamos, te adoramos, te glorificamos y te bendecimos. Que Dios, gracias, te doy, Dios, por haberme puesto, Dios, como instrumento, Dios, y tomamos esta responsabilidad con mucha seriedad, Padre, de poder dirigirlo, dejarlo dirigir por ti, Señor, y que tu Espíritu Santo nos revele la palabra que tú quieres traer a los pueblos. Hemos, Dios, librado de esta responsabilidad, hemos descargado nuestras funciones, Señor, hemos entregado la palabra, porque tú conoces las necesidades de este pueblo. Te pedimos, Dios, que todavía que llegó aquí, Señor, con alguna necesidad, Señor, no se vaya, oh Dios, con esta necesidad. Porque si llegó hasta aquí, si venció, si lo más importante que era decidir llegar hasta aquí, venció más de la mitad de la pelea, Señor. Que no se vaya de aquí, Señor, como llegó, sino que sea restaurado, reactivada su fe, Señor, que salga lleno de ti. Te pedimos tu bendición sobre este pueblo, sobre nuestro pastor, hermano Glenn, Señor, te pido para empezar con él, que siga bendiciéndole a cada hermano, Señor, en esta iglesia, a cada función. Aquella vida, Dios, que pasa por el frente, Señor, de tu obrando, Dios mío, ministrando conforme a la necesidad. Todas estas cosas humildemente te las pedimos en el dulce y poderoso nombre de Jesús. Amén, amén. Padre,